Buenas noches, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a la última sesión de nuestra competencia transversal de cultura física. Las recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo por parte del instructor; segundo, generalidades de la competencia; tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar; cuarto, explicación de los temas de aprendizaje; quinto, preguntas o comentarios; y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Dentro de nuestro cronograma de actividades, nuestra última evidencia es una evidencia de producto de un folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Tiene una duración de 12 horas. Inició ayer, 17 de marzo, y termina este 23 de marzo del 2025. Recuerden, muchachos, que hasta esta fecha, o sea, hasta este domingo, tenemos plazo para ponernos al día con todas las evidencias que tenemos de la competencia. El resultado de aprendizaje a alcanzar es implementar un plan de ergonomía y pausas activas según las características de la función productiva. Y nuestra evidencia es ese folleto de las lesiones más comunes que tenemos en el trabajo, en la vida cotidiana, y la importancia de las pausas activas, que es el tema que tenemos ahora sobre la ergonomía. Antes de iniciar con la explicación del tema de aprendizaje, vamos a ir a la plataforma Sayuna. Aquí en la plataforma estoy en el rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas. Tenemos que ir a la fase 2 de planeación. Ahí encontramos la actividad de proyecto número 3 y tenemos nuestro material de formación, que es actividad física y hábitos de vida saludable. Debemos dar clic para acceder al recurso educativo. Aquí tenemos los 4 temas. Nuestro último tema es de ergonomía. Ustedes deben dar clic en ergonomía. Y en siguiente, ahí les ofrezco excusas porque la plataforma ha estado fallando. Ahorita miramos el material de formación y van para mirar 2 anexos que ustedes deben descargar para poder realizar su evidencia del folleto. Descargan la guía de aprendizaje número 3, ya la vamos a socializar. Acá tenemos toda nuestra actividad, la del foro temático, la de la infografía, la ficha antropométrica, que fue la evidencia de la sesión anterior. Y tenemos el folleto de lesiones más comunes, que es nuestra evidencia para esta semana. Ustedes dan clic ahí, recuerden que dan clic en agregar entrega, adjuntan el archivo y le dan enviar. Dentro de la guía de aprendizaje, miremos primero los 2 anexos. Ustedes van a descargar este anexo, que es el anexo número 8, donde está qué es ergonomía. Deben hacer lectura de estas diapositivas. Lo mismo que de este archivo que habla sobre la ergonomía para el puesto de trabajo. Y de la guía de aprendizaje, donde tenemos nuestra actividad de aprendizaje, que es identificar la higiene postural y pausas activas correctas para el desempeño del área ocupacional. Entonces, para un buen desempeño en el puesto de trabajo es muy importante identificar los elementos que se utilizan en mi entorno para el desempeño del área ocupacional y verificar que cumplan con los estándares de calidad y ergonomía requeridos para dicha operación, ya que esto puede hacer que disminuya o aumente mi rendimiento o productividad, además de evitar enfermedades profesionales producidas por el trabajo repetitivo. Hoy en día, recuerden que la ley 1562 del 2012, en nuestro artículo 4, da la definición de qué es enfermedad laboral. Ya no hablamos de enfermedad profesional, sino de enfermedad laboral. Ahorita vamos a ver la definición porque vamos a mirar diferentes enfermedades como el síndrome del túnel del carpo, una tendinitis, una epicondilitis y demás. La duración es de 12 horas. Ya sabemos cuál es nuestro material de formación a consultar, que es hábitos, actividad física y hábitos de vida saludable. Eh, nuestra evidencia, que es el folleto, y los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Sabemos que el producto a entregar es ese folleto de lesiones más comunes en el trabajo, vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. El formato es en PDF
y la extensión máxima de este folleto es de 6 páginas. ¿Listo? Pasamos a la explicación del tema de aprendizaje. Hemos hablado de la seguridad y salud en el trabajo, que dentro de esta disciplina que se encarga de prevenir las lesiones, que hemos hablado que son los accidentes, y las enfermedades laborales. Hoy nos vamos a enfocar especialmente en este tema de enfermedades laborales, que como les decía, en Colombia tenemos una ley que expidió el Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en seguridad y salud en el trabajo. Establece en el artículo 4 que una enfermedad laboral es la contraída como resultado, digamos, de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio laboral en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar, y que el gobierno nacional es el que establece en forma periódica cuál es la tabla de enfermedades laborales. Entonces, por ejemplo, a través de un decreto, que es el 1477 del 2014, expidió la tabla de enfermedades laborales. Entonces, todas las enfermedades que aparezcan en este decreto son consideradas enfermedades de origen laboral. Y aquí podemos también encontrar la parte final, perdón que los mareé un poco ahí, porque las enfermedades se dan por exposición a los peligros físicos, químicos, biológicos, psicosociales o psicolaborales, y los ergonómicos, o hoy en día llamados también biomecánicos. La mayoría son por riesgos químicos, acá tenemos los ergonómicos. También en literatura podemos encontrar ya estos peligros llamados como biomecánicos. Entonces, ustedes si descargan este decreto, lo pueden encontrar por internet, recuerden que es el 1477 del 2014. Vamos a encontrar en la página 28 agentes ergonómicos, y hay diferentes ocupaciones y diferentes tipos de enfermedades que se dan por estar expuestos a estos peligros biomecánicos o ergonómicos. Aquí las encontramos, todo este tipo de enfermedades, para que ustedes también tengan información para que puedan desarrollar su folleto de las lesiones más comunes. Entonces, volviendo al tema de la enfermedad laboral, entonces tengamos en cuenta que es el Ministerio del Trabajo el que establece esa tabla donde está toda la enfermedad de origen laboral, pero también el artículo 4 de la ley 1562 del 2012, que es por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, llamado hoy en día seguridad y salud en el trabajo, nos dice que si una enfermedad no se encuentra en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestra esa relación de causalidad, o sea, de causa-efecto, con, digamos, por estar expuesto a ese factor de riesgo, bueno, hoy en día llamados peligros, se debe considerar como enfermedad laboral. Por ejemplo, en el decreto encontramos el síndrome del túnel del carpo. Entonces, si una persona realiza movimientos repetitivos con sus miembros superiores, con sus manos, no realiza pausas activas, no hace estiramientos, no tiene un teclado ergonómico, no maneja un mouse ergonómico, entonces puede desencadenar esta enfermedad que ya está en la tabla. Entonces, y si una persona se le diagnostica esa enfermedad, síndrome del túnel del carpo, síndrome del túnel carpiano, pues ya se va a considerar enfermedad laboral porque está en la tabla. Pero si hay, digamos, una tendinitis del hombro, que es una inflamación del hombro, que de pronto la persona no realiza esfuerzos o sobreesfuerzos, digamos, de sus miembros superiores, entonces no hay una relación de causalidad, o sea, de causa-efecto, entonces no va a ser considerada como enfermedad laboral y puede ser considerada como enfermedad de origen común. Entonces, por eso es que hay una resolución que es la 1401 del 2007, que obliga a los empleadores a investigar incidentes, accidentes y enfermedades laborales. Entonces se viene en la investigación para determinar si la persona estuvo expuesto a ese factor de riesgo o a ese peligro ergonómico o biomecánico y fue el que le desencadenó la enfermedad. Por eso vamos a mirar algunos ejemplos de, que sí, de las cuales sí son consideradas enfermedades laborales. Entonces, primero vamos a hablar de la ergonomía. Entonces, la ergonomía es un área también de la seguridad y salud en el trabajo, porque la seguridad y salud en el trabajo maneja medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de las enfermedades de origen común, maneja la medicina del trabajo, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen laboral,
maneja la higiene y la seguridad industrial y también la psicología ocupacional y la ergonomía. Hace parte, es como un área, una disciplina de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta disciplina se encarga del diseño de los lugares de trabajo, de herramientas y tareas, de modo que coincidan con las características tanto fisiológicas, o sea, el funcionamiento del cuerpo, anatómica, o sea, las partes del cuerpo, psicológicas, o sea, la capacidad mental, y también de las capacidades de los trabajadores que se verán involucrados. Perdón, les voy a dar acá acceso a la sala a unos compañeros. Continuamos. Entonces, también la ergonomía la podemos definir etimológicamente. La etimología es la ciencia que estudia el origen y el significado de las palabras. Entonces, hay palabras que vienen del latín y palabras que vienen del griego. Entonces, la palabra ergonomía viene del griego ergon, que significa trabajo, y nomos, que significa ley, o sea, la ley o la ciencia del trabajo. O sea, la ergonomía también es una disciplina que se aplica ahora a todos los aspectos de la actividad humana con la relación que se tiene con las máquinas, donde siempre hay una premisa que es adaptar la máquina al hombre. Entonces yo siempre coloco el ejemplo de la silla ergonómica, que todos conocemos las diferentes sillas que, digamos, están diseñadas para un estándar, digamos, para una medida, para una talla media, pero digamos hay personas más bajitas, hay personas más altas, entonces si esta silla no se puede adaptar a las medidas antropométricas que tiene la persona, entonces no sería ergonómica, porque recuerde que la premisa es adaptar esa máquina al hombre. Entonces la silla ergonómica en términos generales es aquella que digamos que se puede regular según las características o las necesidades de la persona, del usuario, y que obviamente se adapte toda su fisionomía, todas sus medidas antropométricas, permitiendo siempre una postura cómoda y saludable. Por ejemplo, es aquella, me voy a adelantar, que se puede regular, digamos, en la altura, se puede regular también en la base del asiento, que sea el espaldar o el respaldo, que sea regulable también en inclinación. Entonces es como un gran ejemplo de, para nosotros entender la definición de ergonomía. O sea, siempre adaptar esa máquina al hombre y no que sea al contrario, que el hombre se tenga que adaptar a la máquina, como el caso de la silla que no es ergonómica. La postura, entonces nosotros hablamos de una higiene postural. Entonces la postura es la posición que el cuerpo adopta en el espacio, mantenida por su contracción muscular. Entonces debemos tener siempre una postura adecuada, que es la que permite realizar las tareas habituales, laborales, actividades, digamos, recreo-deportivas, de una manera segura, previniendo lesiones, dolores musculares y enfermedades. Por eso vamos a hablar de lesiones más frecuentes también por las malas posturas, que son los espasmos, los desgarros, los esguinces, las luxaciones, las diferentes tendinitis, que todas esas enfermedades terminadas en itis significan inflamaciones. Entonces, en ese caso, todas las tendinitis son las inflamaciones de los tendones. Las lumbalgias, hasta hernias discales. Se han demostrado cervicalgia, lumbalgias, bueno, y demás. O sea, dolores que digamos que se dan en la parte cervical, especialmente en la zona, en la lumbalgia, son los dolores en la parte lumbar, como tenemos aquí en la imagen, que la mayoría de posturas inadecuadas que se adoptan, digamos, en el trabajo, cuando usted utiliza una silla, así sea ergonómica, pero si usted no adopta una buena postura y está y mantiene esta postura por periodos largos de tiempo, puede llegar a generar lumbalgias, que son dolores aquí en la parte lumbar, la parte aquí de la espalda baja. Miremos por qué puedo doler la espalda. Entonces, ya le estaba diciendo que por una postura inadecuada, ya sea al sentarse, al acostarse, al levantar cargas, al hacer desplazamientos con carga o sin carga. Ahorita vamos a mirar un ejemplo de cómo se debe levantar una carga para evitar todo ese tipo de lesiones en la espalda, como las famosas hernias discales, que son enfermedades degenerativas. O sea, ¿qué quiere decir? Que normalmente cuando yo tengo una hernia discal, la persona tiende a empeorar, digamos, así haya un diagnóstico, un tratamiento, una intervención quirúrgica. Muchas veces la persona queda con muchos problemas lumbares y de espalda. Lo mismo pasa con el síndrome del túnel del carpo. También hay una cirugía, pero muchas veces las personas quedan con los mismos síntomas o signos o síntomas o pueden llegar a presentar aún peores síntomas. Entonces, por eso nosotros no debemos llegar a la enfermedad
digamos, a la lumbalgia, a la hernia discal, al síndrome del túnel del carpo, sino que debemos es prevenir ese tipo de enfermedades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues identificando esos peligros, en este caso los peligros ergonómicos o biomecánicos, valorando y evaluando esos riesgos y tomando las medidas de control para evitar esta enfermedad. La obesidad también, nosotros hemos hablado del índice de masa corporal y sabemos que la obesidad es una enfermedad pues, que causa o es un factor de riesgo para muchos otros tipos de enfermedades y en este caso pues es un factor de riesgo para todos los problemas que tienen que ver con la espalda. El levantar objetos que exceden el límite de peso, el límite permisible de peso. Entonces, por ejemplo, hay una resolución que es la 2400 de 1979, que es por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo. Esta resolución es llamada el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Entonces, por ejemplo, en el artículo, por allá en el 392, establece que la carga máxima que un trabajador puede levantar de acuerdo a su actitud física, a sus conocimientos, a su experiencia, es de máximo 25 kilogramos de carga compacta para los hombres, 25 kilogramos, y para las mujeres máximo es de 12.5 kilogramos. Pero cuando es un trabajador entrenado, porque también hemos escuchado de los braceros o coteros, que se les llama, estas personas, si son entrenadas, entonces pueden llegar a levantar máximo 40 kilogramos de peso. Pero debemos saber levantar esa carga y ya vamos a mirar una imagen de cómo se debe levantar una carga. También porque puede doler la espalda por transportar objetos de forma inadecuada, digamos cargas sobredimensionadas. Aquí tenemos el ejemplo de cómo se debe levantar una carga. Entonces, primero debemos mantener la muñeca rígida, mantener la espalda relajada, también recta, la espalda relajada, mantener el codo pegado al cuerpo y mantener aproximadamente 90 grados entre el brazo y el antebrazo. Y nosotros cuando levantemos la carga debemos hacer las fuerzas con las piernas, más no con la espalda. ¿Listo? También porque por la espalda, por la posición, en este caso miramos la imagen, mire, no es una silla ergonómica, pero la posición también es importante, mire, debo tener siempre mi espalda recta, no en esta posición encorvada porque vienen todos los problemas lumbares, vienen todos los, aquí especialmente una cervical se puede presentar, o sea, dolores a nivel de la parte cervical de la espalda, de la columna, perdón, la parte superior, la parte cervical, el cuello. Por eso es importante, les decía, esta silla ergonómica, o sea, que este elemento se puede adaptar a mis medidas. Por eso se hace un análisis del puesto de trabajo en donde se toman las medidas antropométricas de la persona y asimismo se organiza o se adapta esta silla. Entonces, que el asiento sea regulable en la altura, o sea, que lo pueda subir, lo pueda bajar, que la base del asiento también se pueda regular en la profundidad, o sea, lo pueda correr para acá y hacia acá, porque lo que necesitamos es que en esta zona poplitea, que es aquí debajo de la articulación de la rodilla, evitar, digamos, esa presión del asiento sobre esta parte posterior de la rodilla. ¿Listo? Entonces debe quedar siempre en esta posición, que no haya esa presión ahí. Lo mismo, que el respaldo sea regulable en inclinación, o sea, lo podemos llevar hacia adelante o hacia atrás. Y hoy en día se manejan sillas ergonómicas que tienen un respaldo y el asiento con un sistema síncrono. ¿En qué consiste este sistema o mecanismo síncrono? Digamos, el que permite inclinar el respaldo tanto hacia atrás como hacia adelante de una forma sincronizada con el movimiento de las bases del asiento. ¿Listo? Para que el cuerpo se pueda mover en sintonía. También es importante que el respaldo de la silla se adapte, digamos, a la forma de la espalda, especialmente, mira, aquí en la parte lumbar, para evitar toda esa lumbalgia. Se han detectado hernias discales por posturas, por malas posturas en sillas que no son ergonómicas, como esta.
Ya han habido hernias discales que normalmente se daban era por levantamiento de cargas. Entonces miren la importancia de la silla ergonómica, que se adapte esa máquina al hombre, que se adapte ese respaldo a esta condición o a la medida antropométrica y a esta parte de la zona lumbar de la espalda. También tenemos nosotros en los diferentes puestos de trabajo, hay diferentes posiciones de trabajo, ¿no? Digamos, tanto sentada o la posición de pie. Entonces, cuando nosotros también adoptamos en nuestro lugar de trabajo una posición de pie, también debemos tener una higiene postural. Entonces, siempre tener la espalda recta, como está aquí en la imagen. Vamos a mirar algunos ejemplos de donde no se realiza una buena higiene postural. Entonces, miren, el levantamiento de cargas, aquí nos damos cuenta que la persona está realizando la fuerza con la espalda. Entonces, recuerden que nosotros debemos hacer las fuerzas con las piernas y tener la espalda siempre recta. Miren, la posición sedente, entonces una persona sentada, está casi acostada, entonces ahí vienen todos los problemas de la columna. También al conducir debemos adoptar una buena postura, miren, siempre la zona lumbar debe quedar en el respaldo del asiento. Cuando se realizan, digamos, aseo, ya sea en la parte cotidiana, digamos, en la casa, o digamos, una persona trabaja en servicios generales. Entonces, mire, en este caso, esta simple herramienta como una escoba, el mango es muy corto, entonces la persona tiene que encorvarse, entonces no tiene una buena higiene postural, entonces obviamente la escoba tiene que ser más larga y adoptar una buena posición también al dormir. Por eso nosotros debemos dormir de una forma cómoda y se recomienda también que sea una almohada ergonómica. Aquí tenemos otra imagen, miren, malos hábitos de trabajo. Digamos, la persona, miren, el mango acá, digamos, está haciendo esta flexión aquí en el carpo. También la mala postura, miren, estar hablando por teléfono. Aquí tenemos la imagen más clara, digamos, una secretaria que contesta el teléfono y tiene la mala práctica de recostar, digamos, el teléfono entre la cabeza y el hombro. Entonces, mire aquí cómo queda la columna en la parte cervical. Entonces, siempre se va a adoptar una buena postura. Para el tema también de los teclados que no son ergonómicos, nosotros debemos tener siempre la mano en posición neutra, no en esta parte donde le estamos haciendo presión a este nervio mediano, que es el que se va a inflamar y producir la enfermedad del síndrome del túnel del carpo. La mala práctica de utilizar los computadores portátiles, miren, en un asiento, digamos, no en un escritorio. Aquí tenemos también la mala postura, miren, la silla, debemos siempre tener, y eso que es una silla ergonómica, miren, que se puede adaptar, se puede subir el respaldo, el asiento también, pero miren, la persona no adopta una buena postura. Lo mismo el tema de los pies, en nosotros los hombres con el tema de la billetera, cuando vamos a trabajar no debemos utilizar la billetera porque se puede presentar esta escoliosis en la columna. Obviamente las enfermedades laborales no se dan en 1, 2, 3 años, ¿no? Se pueden dar en 5, 8, 10, 15, 20 años que una persona lleve estando expuesto a ese peligro biomecánico como es la mala postura. Otros factores que desencadenan una lesión osteomuscular o por trauma acumulativo. Entonces viene la fuerza, más la repetición, más la postura, más el no descanso. Recuerden que hemos hablado de hábitos de vida saludable, como es la buena alimentación, hacer actividad física, realizar deporte y obviamente el descanso está dentro de los hábitos saludables. Entonces todo esto puede llegar a generar un trastorno por traumas acumulados o acumulativos. Aquí, por ejemplo, podemos tener una epicondilitis a nivel del codo, una bursitis a nivel del hombro. Y tenemos algunas lesiones más frecuentes que se presentan también por estar expuesto a estos peligros biomecánicos, por malas posturas, por realizar levantamiento de cargas, por realizar sobreesfuerzos. Tenemos los primeros que son los espasmos musculares. Entonces, pues, ellos se pueden sentir, digamos, como un leve tirón o un calambre doloroso. Y esto puede ocurrir en los músculos en cualquier parte del cuerpo. El tema de los espasmos, digamos, puede durar, digamos, unos cuantos segundos o varios minutos, pero ellos tienden a desaparecer por sí solos y se dan por fatiga muscular o por realizar un esfuerzo excesivo. Diferente ya al desgarro. El desgarro muscular se produce, digamos, cuando un músculo o un tendón, recordemos que el tendón es un tejido que conecta el músculo con el hueso. Entonces,
se produce cuando ese tendón o ese músculo se estira demasiado o se rompe. Entonces, este desgarro muscular suele ocurrir cuando nosotros levantamos cargas. Entonces, usted hace un levantamiento de carga haciendo la fuerza con la espalda, no con las piernas, y puede llegar a sufrir un desgarro muscular. También se puede generar un esguince. Digamos, el esguince es cuando el más común es el de tobillo, que nosotros decimos que la persona se torció el tobillo. Entonces lo que tuvo es un esguince, que puede ser de grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo esa torcedura. Porque en sí el esguince es una torcedura o una lesión ya de los ligamentos, que los ligamentos son esas bandas sólidas o elásticas que unen los huesos entre ellos ya en la articulación. Entonces, aquí hago una recomendación. Si yo llego a tener un esguince de tobillo, que es el más común, no acudamos a las personas, a los famosos sobanderos, porque resulta que el esguince, como fue una torcedura de los ligamentos, ellos se inflaman. Entonces uno llega y mira el tobillo y dice, no, es que tiene corrido el tobillo. O cuando sucede una luxación, que es cuando decimos, esa persona se zafó el hombro, que es cuando ya se separa la articulación, que es un poco obviamente más dolorosa. Entonces, ahí en esos casos, cuando se zafa o cuando hay una luxación, ahí de pronto sí es recomendable. Bueno, lo ideal es que sea un fisioterapeuta, pero si no está el fisioterapeuta a la mano, ahí sí podría ser un sobandero o algo que le pueda encajar la articulación. Pero cuando hay un esguince de tobillo, no vayamos al sobandero porque usted lo van a lastimar más, porque usted se torció y lesionó esos ligamentos y están inflamados. Lo que necesitamos es reposo y obviamente terapia física, ¿no? Y también incluye, digamos, aplicar compresas de agua caliente y agua fría y demás. Pero él seguía obviamente el suministro de medicamentos para desinflamar y para el dolor. Pero en una semana, 2 semanas, ya el dolor ha desaparecido, ya se ha desinflamado ese esguince. Entonces, por eso, ahí sí no es recomendable los famosos sobanderos. Las tendinitis, les decía que todas las enfermedades, o en este caso lesiones frecuentes que terminen en itis, son inflamaciones. Entonces, una tendinitis es una inflamación de los tendones. Una bursitis es una inflamación de la bursa, por ejemplo, que está dentro de la articulación en el hombro. Ya las tendinitis, como les decía, son inflamaciones, irritaciones, se hinchan, digamos, los tendones y esto provoca obviamente mucho dolor alrededor de la articulación. Por ejemplo, acá, digamos que tengamos una tendinitis de hombro, va a generar un dolor, una molestia aquí en esta articulación. O la epicondilitis, que se da aquí en el epicóndilo, que es aquí en toda la esquina del codo, que también genera demasiado dolor y ahí sí ya se requiere no solo el suministro de medicamentos, sino de unas buenas terapias, que aquí especialmente son los estiramientos, realizar demasiados estiramientos y obviamente también aplicar compresas de agua caliente, o puede ser también de agua tibia, de agua fría. También se puede aplicar corriente, digamos, para relajar el músculo y demás. Bueno, todo lo que nosotros miramos en el tema de la rehabilitación, tanto física como profesional en este tema. Las lumbalgias, todos los temas lumbares son muy dolorosos, o sea, siempre en la espalda es en la parte lumbar, o sea, en la parte baja de la espalda acá, donde se presentan este tipo de dolores. Siempre es acá en la espalda baja, aquí en la cintura, y con frecuencia a veces este dolor se puede llegar a pasar hasta acá a los glúteos y a los demás músculos acá de los miembros inferiores. También se recomienda el suministro de medicamentos y terapia. Las hernias discales, que está de última porque es la más dolorosa y la más complicada, también es conocida como hernia de disco y sucede, digamos, cuando o puede ser todo o parte de un disco intervertebral, o sea, que está ubicado acá en medio de las vértebras que están en la espalda, se desplaza de su lugar habitual. También hay diferentes grados, pero la hernia discal, como les decía, la gran mayoría se deben operar y estos problemas de esta espalda por hernia son bastante degenerativos. Entonces, por eso, importante muchachos, aplicar nosotros todos los mecanismos de prevención, tanto para levantar cargas, desplazamiento
estiramientos con carga o sin carga, adoptar una buena postura, listo, utilizar las sillas ergonómicas, utilizar todos, tanto el teclado ergonómico, el mouse ergonómico, que ahorita vamos a mirar algunos ejemplos de los mouse ergonómicos y de la posición que debemos adoptar. Tenemos otras lesiones osteomusculares, como la del síndrome del túnel del carpo bilateral, que es cuando se dan las dos manos, que es la presión sobre los nervios que se transmiten a la muñeca. Ya vamos a mirar que es la presión que se le da al nervio mediano. ¿Cuáles son los síntomas? Hormigueo, dolor y entumecimiento del dedo gordo, o sea, el dedo pulgar, y de los demás dedos, sobre todo en la noche. Demasiado dolor, demasiado hormigueo. Hasta ahora se le duermen las manos. Causas típicas, el trabajo repetitivo con la muñeca encorvada, como mirábamos unas imágenes ahora. La utilización de instrumentos vibratorios también, digamos, personas que utilizan, digamos, un taladro neumático o hidráulico, entonces que vibre demasiado, pero para el caso de nosotros, que somos aprendices o que trabajamos en la parte virtual, es el movimiento repetitivo de los miembros superiores, de las manos. O sea, realizar ese movimiento repetitivo con la mano encorvada, haciéndole presión, digamos, con el teclado a la muñeca, al nervio mediano, eso es lo que hace, y al no realizar pausas activas, eso es lo que hace que se inflame ese nervio y que produzca ese dolor, ese entumecimiento y ese hormigueo en las manos. Las tendinitis, ya decíamos que es una inflamación, la zona en que se unen el músculo y el tendón. Los síntomas es dolor, inflamación, enrojecimiento de la mano, de la muñeca o del antebrazo y dificultad para utilizar la mano. Y también se da por esos movimientos repetitivos. Normalmente usted le da el síndrome del túnel del carpo, o sea, aquí en la muñeca, en la mano, y si usted sigue realizando esos movimientos repetitivos sin realizar esas pausas activas y demás, los estiramientos, entonces, ¿qué pasa? Se pasa el dolor ya al epicóndilo, o sea, al codo. Ya le da una epicondilitis, que es una inflamación del codo y sigue subiendo. Sube hasta el hombro, que le da una bursitis o le puede dar una tendinitis de hombro. ¿Listo? Y sigue subiendo, muchachos. Empieza ese espasmo muscular también que se da acá a nivel del cuello y demás. Por eso es importante las pausas activas, que al final vamos a mirar una diapositiva sobre unas pausas activas básicas. Ustedes en internet hay cualquier cantidad de información sobre pausas activas. Recuerden que el folleto es la importancia, digamos, de prevenir este tipo de lesiones y de las pausas activas. Aquí tenemos la imagen donde está el ligamento transverso del carpo, que es este. Recuerde que los ligamentos son, digamos, los que unen, o sea, esas bandas que unen los huesos acá en la articulación. ¿Listo? En este caso, en la articulación de la mano. Tenemos los huesos del carpo y tenemos aquí el nervio mediano. Este es el nervio que se inflama por hacerle presión, por los movimientos repetitivos y por tener la mano en una posición encorvada o que no sea una posición neutra. Entonces, el síndrome del túnel carpiano es una dolencia provocada por la inflamación y la presión al interior del túnel, de este túnel, que es formado por el carpo y el ligamento carpiano transverso de la muñeca. Todos conocemos el mouse normal y acá les presento el mouse ergonómico, donde usted adopta, digamos, una posición neutra, donde la articulación queda alineada, diferente cuando tenemos o el mouse que no es ergonómico o cuando lo utilizamos mal, ¿no? Porque también hay personas que tienen el mouse ergonómico y siguen realizando una postura forzada con la extensión acá de la muñeca. Entonces siempre debemos tener la articulación alineada, es en una posición neutra. Los síntomas, entonces hablábamos de hormigueo que va haciéndose insoportable, llegando incluso al dolor, adormecimiento cosquilleo de los dedos, especialmente del pulgar. Por eso nosotros cuando hacemos las pausas activas, que mínimo cada hora debemos hacer esta pausa en el trabajo y coger y estirar, digamos, la mano completa, digamos, cogiendo toda la palma. Ahorita vamos a mirar una imagen cómo se va a hacer. Y después debemos coger dedo por dedo, estirarlo mínimo 15 segundos, dedo por dedo,
para evitar este tipo de enfermedades. También se da el entumecimiento de la mano afectada y lo peor que puede pasar es la dificultad para agarrar objetos porque usted va perdiendo fuerza. Llega un momento en que, bueno, se le caen las cosas, se le cae un vaso, se le cae el computador, coge algún objeto y se le cae, usted, bueno, y usted dice, bueno, yo lo traté de agarrar normal, pero ya no tiene la misma fuerza en las manos. Entonces eso es bien delicado, muchachos. Entonces vamos a mirar ahora dos test que los podemos hacer ahorita en una sesión, o ustedes en casa pueden hacer el test de Fallen o el test de Tine para identificar si de manera incipiente está, o sea, apenas está iniciando el síndrome del túnel del carpo. Porque también hay una electromiografía, que es la que está acá, esta imagen, ya la electromiografía de miembros superiores, donde ya es un examen especializado que es muy doloroso, lo digo porque a mí me hicieron ese examen. Yo tuve, me salió el diagnóstico que estaba de manera incipiente, iniciándome el síndrome del túnel del carpo en la mano derecha, porque pues yo soy derecho y también pues de la mano dominante, entonces me estaba iniciando, entonces también me tocó iniciar con el tema de las pausas activas, hacer los estiramientos y demás para no llegar pues a esta enfermedad. El síndrome de Fallot. Entonces, si quieren, los que están en la sesión, pueden coger ustedes la mano en esta posición, o sea, consiste en mantener la muñeca en flexión forzada durante un minuto, o sea, como está en la imagen. Ustedes esperan ahí un minuto, si quieren vayan haciéndolo ahora, mientras yo voy explicando los otros test. Y si usted al terminar, al pasar el minuto, relaja las manos y siente un leve hormigueo en las manos, quiere decir, lo más probable es que tenga de manera incipiente este tipo de enfermedad, o sea, el síndrome del túnel del carpo. También podemos practicar o realizar el test de Tinel, que es como está en la imagen, o sea, consiste en percutir de forma suave con los dedos, o sea, flexionamos la mano y con el dedo índice y medio o dedo corazón vamos a dar pequeños golpes al tendón palmar para provocar hormigueos o detectar si hay inflamación del nervio. Si usted se golpea ahí, en esa parte, en ese tendón palmar, y siente pequeños corrientazos, quiere decir también que puede ser de manera incipiente que le está dando la enfermedad. Entonces, si usted hace estos dos diagnósticos o pretest, por llamar así, y los dos le salen positivos, entonces sí es recomendable que vaya primero al médico general, después el médico general lo envía al ortopedista y el ortopedista pues lo envía al fisiatra, o si el médico general lo puede enviar directamente al fisiatra, pues esta persona le puede realizar este examen que se llama electromiografía de miembros superiores, un examen muy doloroso que usted le pasan diferentes correntazos por todo el nervio para determinar si está ya de manera incipiente o si está, o en qué fase tiene, o sea, si está moderado o si ya es grave el síndrome del túnel del carpo. Porque cuando ya es grave, usted por más terapias y demás que reciba, lo más probable es que tengan que operarlo. Y como les decía, muchas veces hay un gran porcentaje de mujeres, porque esta enfermedad sí se le da especialmente a las mujeres, o sea, hay un porcentaje más alto, o sea, también se le da a los hombres, pero hay un porcentaje más alto en las mujeres. Entonces, hay personas que han sido operadas y muchas veces, como dice el dicho, que sale más, ¿cómo es el dicho? Que la cura sale, bueno, la verdad me olvidó. Si alguien se acuerda del dicho, pues alza la mano y lo decimos, que sale más cara la cura que la enfermedad, algo así es. Y eso suele ocurrir con esta cirugía. ¿Cómo se trata? Entonces, los casos más graves, como les decía, ya deben someterse a cirugía. Mira, aquí tenemos algunas imágenes de las cirugías que se hacen por el síndrome del túnel del carpo. Si hay inflamación, se puede aplicar compresas tibias, puede ayudar a reducir la inflamación y especialmente, señores, las pausas activas, los estiramientos. Posiciones que causan el síndrome, especialmente la mano encorvada. Y cuando manejamos el teclado del computador, debemos adoptar esta posición en las manos, siempre rectas, no así a los lados, como están acá. Lo mismo, la mano no debe quedar alzada ni en posición neutra,
perdón, en posición encorvada, sino en posición neutra. Posiciones que causan el síndrome. Mira, acá tenemos la imagen. Esta es la mejor forma, esta es la forma incorrecta, perdón, mire, porque aquí se hace flexión, se le hace presión a la muñeca, al nervio mediano. Entonces, siempre se debe ser una posición neutra. La tendinitis es la inflamación del tendón, que es la estructura que une el músculo con el hueso. Generalmente aparecen por realizar un esfuerzo repetitivo o por sobrecarga de una zona del cuerpo. Hay tendinitis, por ejemplo, hay una tendinitis de la rodilla, del hombro, aquí cuando hablamos del síndrome del túnel del carpo. La epicondilitis, que le decía, o también es llamada tendinitis del codo, se presenta mucho, digamos, personas que practican el tenis o el golf. En la lesión del tenis corresponde a una lesión en la parte externa del codo y en el golfista es en la parte interna. Pero muchachos, nosotros no necesitamos ser golfistas o tenistas para presentar epicondilitis. O sea, una persona, una secretaria, una persona en la parte administrativa que labore 8 horas diarias, 40 horas semanales en el computador y si no adopta una buena postura, si no tiene el mouse ergonómico, si no hace el análisis del puesto de trabajo, puede llegar a presentar tanto el síndrome del túnel del carpo como la epicondilitis, que genera demasiado dolor, inflamación, debilidad muscular y pérdida de la funcionabilidad. Ahora sí pasamos a las pausas activas. ¿Qué son las pausas activas? Son aquellas actividades que rompen durante diferentes momentos la monotonía del trabajo y pretende descansar en un periodo de tiempo muy corto aquellos músculos o zonas principalmente a tensionarse debido a la actividad realizada. Entonces aquí tenemos varios ejemplos. Aquí está, este modelo es para hacer una pausa activa de todo el cuerpo. Si yo tengo la presunción de que puedo tener la enfermedad del síndrome del túnel del carpo, entonces debo buscar en internet una pausa activa para el síndrome del túnel del carpo. Como les decía, ya se estira es toda la mano y se va a estirar dedo por dedo. Por ejemplo, en esta pausa activa, la primera actividad es, y debe durar de 10 a 2 segundos y se hace 2 veces. Entonces debemos coger las manos, entrelazarlas y estirarlas al frente. Entonces, cuento normalmente de 10 a 20 segundos. Yo normalmente lo hago en 15 segundos. Cuento hasta 15, suelto, relajo las manos y vuelvo y repito el mismo estiramiento. En el segundo ya hago el estiramiento no al frente, sino hacia arriba. Ya ahí me pongo de pie y hago el estiramiento hacia arriba, también de 10 a 15 segundos. También puedo repetir 2 veces. En el paso número 3, ya voy a coger, llevar la mano y la coloco en medio, la mano digamos derecha y la coloco en medio de los omoplatos y con la mano izquierda le hago presión al codo. Le hago harta presión al codo para estirar bien esa parte y giro hacia el lado izquierdo. Y luego cambio de mano y giro hacia el lado derecho. También de 10 a 15 segundos. La cuarta, también voy a estirar, pero ya voy a cambiar de mano. ¿Listo? Digamos haciendo todo el ejercicio. La número 5, la figura número 5, entonces, de 3 a 5 segundos voy a levantar, digamos, me pongo de pie con la espalda recta, los pies separados, voy a subir los hombros hacia arriba y permanezco ahí durante 3 a 5 segundos y los bajo y vuelvo y subo, cuento hasta de 3 a 5 segundos y bajo, lo hago en 3 repeticiones. Número 6, voy a coger, digamos, a estirar el brazo. Entonces, digamos, con la mano derecha, cojo la mano izquierda y la voy a alar hacia atrás para estirar el brazo. Espero 15 segundos ahí haciéndole esa tensión, relajo y cambio de brazo. La número 7. Entonces vamos a estirar como si estuviéramos haciendo el test de Fales, miren, pero hacia arriba. Entonces tengo la mano hacia arriba durante 10 a 15 segundos. Luego roto hacia abajo, tengo la mano hacia abajo, en esa posición, en esa flexión, que la hago una flexión forzada, la hago por 10 segundos. Luego en el número 9, en la figura número 9,
voy a alzar, digamos, la mano derecha y la estiro hacia arriba, la tengo 15 segundos y luego cambio de mano. Número 10, ahí en mi silla, sentado, voy a colocar, digamos, la pierna izquierda por encima de la derecha, voy a hacerle presión con la mano derecha y voy a girar el tronco haciendo presión y puede durar de 8 a 10 segundos. Repito, pues a cambio de lado. Y la número 11 de 10 a 15 segundos. Entonces ahí en la silla voy a colocar mis manos en la cintura y voy a estirar la espalda y puedo llevar la cabeza hacia atrás suavemente. Espero ahí 15 segundos. Todas estas actividades nosotros las podemos repetir de 2 hasta 5 veces. ¿Listo? Y por último está la actividad de ponerse de pie y sacudir las manos de 8 a 10 segundos. Entonces, esta, digamos, es una pausa activa que es para estirar, digamos, todo el cuerpo. Pero si yo sé, vuelvo y repito, que tengo la presunción del síndrome del túnel del carpo, entonces sí voy a estirar todo el cuerpo. Listo, muchachos. ¿Preguntas o comentarios? No tenemos ninguna pregunta. Ana, Andrés, Angie, todo muy claro, información clara, dice Kitianis Martínez. Listo, muchachos, entonces pasamos, si no tenemos preguntas o comentarios, pasamos a las conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, como conclusión, muchachos, recuerden que esta es nuestra última sesión. Les recuerdo la importancia de hasta este domingo 23 que termina nuestra competencia de cultura física, ponernos al día con las 4 evidencias. Recuerden el tema de la participación en, en el foro, en el tema de la infografía, la ficha antropométrica y esta última evidencia que es un folleto de las lecciones más comunes en la vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Recordarles que dentro de la seguridad y salud en el trabajo, o concluir que la seguridad y la salud en el trabajo es esa disciplina que trata de la prevención de esas lesiones, o sea, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo. Entonces hoy hablamos de un área de esa seguridad y salud en el trabajo que es la ergonomía, que es esa ciencia que trata o la premisa es adaptar la máquina al hombre, en donde si nosotros tomamos todas esas medidas de prevención, como las pausas activas, como esos estiramientos, como utilizar la silla ergonómica, como utilizar el mouse ergonómico, teclado ergonómico, realizar todo ese análisis de puesto de trabajo donde se toman las medidas antropométricas de la persona para que siempre el puesto de trabajo se pueda adaptar a la fisionomía del trabajador, pues se va a evitar todo ese tipo de lesiones que miramos como los espasmos, los desgarros, los esguinces, las luxaciones, las diferentes tendinitis, las lumbalgias, las hernias discales, la epicondilitis, este síndrome del túnel del carpo que se está presentando mucho en las personas que trabajan realizando movimientos repetitivos, especialmente de los computadores. Entonces, esa es la invitación, muchachos, a nosotros desde ahora, que ustedes son, bueno, la mayoría pues son aprendices, entonces nosotros siempre estamos con un computador, entonces realizando un trabajo en un computador, entonces empecemos nosotros desde ahora a tener ese hábito saludable de realizar esas pausas activas. Entonces mínimo, cada hora, sigamos, estamos estudiando, haciendo un trabajo, entonces estoy trabajando acá, tengo una horita, puedo poner, digamos, hasta un recordatorio, una alarma, cada hora para que yo haga esa pausa y haga esos estiramientos para evitar todo este tipo de enfermedades por síndromes de traumas acumulativos. Listo, muchachos, también recuerden que si tienen dudas o inquietudes, nosotros nos podemos reunir de miércoles y jueves de 8 a 9 de la mañana a través de la herramienta de Google Meet. Aquí les dejo el enlace. También ustedes me pueden escribir al celular o a mi número de WhatsApp al 310-805-2655 o me pueden escribir al correo electrónico instructorcristianolaya@gmail.com. Muchachos, agradecerles por su participación, que tengan una buena noche y que Dios los bendiga.
igualmente, feliz noche para todos.